Tiempo de entrevista, tal y como les habíamos comentado, iniciamos ya conversación con Alfredo Mendoza, concejal del Partido Socialista, como ya conocemos, y portavoz en el Ayuntamiento de Arrecife. Muy buenas tardes, Alfredo. Muy buenas tardes, Paula. Buenas tardes y muy bienvenido a una nueva Muchas ocasión. Gracias, muy bien hallado siempre aquí. Bueno, como siempre, para hablar de la capital, de muchísimos asuntos que tienen que ver con la capital, Alfredo, pero bueno, por actualidad, básicamente, ¿no? Porque ha sido una de las últimas comunicados del partido, por parte del Partido Socialista, y que tienen que ver concretamente, Alfredo, con un asunto que yo creo que, ahora vamos a hablar en este caso de Arrecife, pero que yo creo que afecta o que tiene carencias en la isla en general. Estamos hablando del transporte, ¿no? Y ustedes comunicaban denunciaban el abandono de la movilidad en Arrecife y se centraban también incluso en el propio estado de las marquesinas de la capital, Alfredo. Sí, efectivamente, si el transporte público ya deja mucho que desear en nuestra isla, en Arrecife, pues es lamentable el estado del transporte público que existe en nuestra ciudad. No es la primera vez, ya hemos presentado varias mociones en el pleno del Ayuntamiento de Arrecife sobre este asunto y evidentemente pues el Ayuntamiento siempre ha dicho que está trabajando en ella o directamente han rechazado las mociones, pero vemos como a través de una queja de un vecino que nos trasladaba pues el estado, ¿no?, de las marquesinas que tenía nuestras paradas de guaguas en Arrecife, pues sacábamos una nota de prensa ya no solo con el estado de las marquesinas, sino con todo lo que conlleva la movilidad del transporte público en Arrecife. Estábamos viendo algunas de las imágenes que adjuntaban en ese comunicado del Partido Socialista. Sí, vemos el estado que tienen las marquesinas, es lamentable. Pero no es eso, no se trata con pintarlas de azul, no tenemos solucionado el problema del transporte público en Arrecife. Yo creo que tenemos una precariedad manifiesta, estamos funcionando hasta hace muy pocos días, estábamos funcionando única y exclusivamente las 3 guaguas pequeñitas que no resuelven el problema de transporte en Arrecife, si vienen a descongestionar ciertas zonas que a lo mejor no tenéis acceso a Arrecife antes con estas guaguas, sí lo tiene, pero evidentemente llevamos con guaguas de más de 15 años, están completamente obsoletas, averiadas, que tienen dificultades incluso hasta pasar la ITV, tienen problemas no hay aire acondicionado, pues muchas de ellas hasta hace poco pudieron arreglar la accesibilidad a las guaguas para personas que tienen dificultad de accesibilidad al transporte público, pero ya no es eso solo, sino también son los horarios, no respetan los horarios, hay quejas de vecinos que esperan hasta más de 20 minutos por una guagua en Arrecife para poder moverse y en esa dinámica, con esa dinámica no vamos a poder conseguir que nuestra ciudad quite la presión de vehículos que tenemos actualmente. Veíamos un dato precisamente que el 40% de la población de Lanzarote no conduce, pero el parque automovilístico Clasí nos pone a 1,5 vehículos por persona en Lanzarote. Eso es una cuestión que yo creo que para una ciudad o para una isla que pretende ser reserva de biosfera no tiene que ir en esa línea y evidentemente potenciar el transporte público como lo hemos venido reivindicando en más de una ocasión el Partido Socialista en esta legislatura y en la anterior que nos tocó estar en la oposición también. ¿Cuáles son las propuestas del Partido Socialista al respecto? Porque claro, aquí muchas veces nos perdemos y muchas veces se echan balones fuera, en este caso por el tema de las competencias. ¿Qué es lo que puede hacer el Ayuntamiento? Mire, primeramente es darle prioridad al transporte público en Arrecife y darle prioridad no es pintando de azul las marquesinas, las guaguas o comprando 3 guaguas pequeñas. La prioridad es plantearnos incrementar la plantilla de conductores en nuestro ayuntamiento, bien sea como la fórmula que quieran. O sea, ya no les pedimos ni que sea un transporte público y una gestión directa del ayuntamiento, sino como la fórmula que ellos crean conveniente. Pero está claro que hay que aumentar la plantilla de conductores para poder poner un mayor número de frecuencias de guaguas en nuestra ciudad. Evidentemente, optar a un vehículo más versátil para el manejo de nuestras calles en Arrecife. Quizá a lo mejor estas guaguas pequeñas que han comprado funcionan en ciertos barrios, pero no en todos, y creo que irnos a un modelo un poco mayor y no tan grande como el que tenemos, porque evidentemente tienen dificultad de acceso, mejorar la accesibilidad en las viales, en las vías, determinar qué vías pueden ser de transporte único, exclusivo para el transporte público en nuestra ciudad, un diseño de ciudad que contemple eso está muy lejos de nuestro pensamiento porque no han sido capaces de saber cómo gestionar la movilidad en nuestra ciudad, es complicadísima y no saben ni cómo acometerla. Entonces sería necesario 2 o 3 líneas de actuación para que el transporte público fuera un transporte eficiente y ya digo, incremento de la plantilla, mejor capacidad de carga de los vehículos de transporte público y dedicar viales concretos preferente al transporte público en nuestra trama urbana. Son cuestiones que se pueden hacer relativamente sencillas, son de acciones inmediatas y no tan inmediatas,
como puede ser la modificación del diseño de nuestras carreteras, pero que se tienen que ir en esa línea para poder ir eliminando el vehículo y que nuestros vecinos y vecinas de Arrecife no les cueste moverse en nuestra ciudad, una ciudad sencilla, una ciudad completamente plana, que no tiene esas grandes pendientes, que puede ser o bien caminada o bien usada con el transporte público necesario. Y otra de las cuestiones que apuntábamos en nuestro programa electoral, pero ya afecta más al transporte insular, eran las conexiones de barrios como Maneje, San Francisco Javier y Argana con los centros, las zonas turísticas directamente, con Playa Blanca, Costa Teguise y Puerto del Carmen. Eso aliviaría o quitaría de la vida diaria de los vecinos y vecinas, que gran parte de los que viven en Argana o Maneje trabajan en las zonas turísticas. Evidentemente tendrían quitar una hora, y además tienen que salir cada 2 horas antes de su casa para poder llegar a su puesto de trabajo. Imagínense si tiene una línea directa que sale de mi barrio directamente a mi puesto de trabajo. Entonces eso les ayudaría en la conciliación laboral y familiar, y eso sí es una cuestión que también se puede implantar de manera inmediata. Ya ahí sería un acuerdo, un convenio entre el Ayuntamiento de Arrecife y Cabildo Insular, o directamente el Cabildo Insular, que entendiera que es una necesidad a cubrir por parte de la Administración Insular en este caso. Hablaremos también, por cierto, que ha mencionado el tema de los barrios, hablaremos de ello, pero ha hablado de diseño de ciudad, en este caso con el tema del transporte, pero ya que ha mencionado eso de diseño de ciudad y de planes también a medio y largo plazo, ¿qué ocurre en qué punto está, que creo que también nos hemos perdido todos, el plan general, el plan supletorio? Conocíamos que se estaba en ese debate de negociación desde hace mucho tiempo con el Gobierno de Canarias, el actual grupo de gobierno, sobre todo Coalición Canaria, decía que si no lo iba a rescatar. ¿En qué punto está actualmente, Alfredo? Sí, mire, nosotros en el 18 de noviembre de 2021 nos cesan del grupo de gobierno y nos mandan a la oposición, Coalición Canaria, Partido Popular, y una de las banderas que cogió Coalición Canaria para decir que el Partido Socialista no estaba en esto ni se le esperaba, era que ellos iban a rescatar el plan general, que iban a sacar un plan general en poco tiempo, y lo cierto es que llevan 3 años y aún no saben qué hacer. Han pedido otra prórroga más para poder presentar en tiempo y forma la aprobación inicial del plan supletorio que no es un plan general, y estamos en ello. Tienen los hitos marcados, tienen que el 2025, diciembre del 2025, tienen como fecha límite para la aprobación inicial del plan supletorio, y de momento no sabemos nada. Sí sabemos que hay reuniones, no nos ha trasladado conclusiones ninguna de esas reuniones a los grupos políticos de la oposición. Siempre he dicho que los planeamientos, los documentos de planeamiento tienen que salir con el consenso de la corporación, no de los grupos de gobierno, para que no pase lo de siempre, que se queden en una gaveta o se queden enrocados. Entonces la cuestión es que el plan supletorio ahora mismo, que digo y siempre he defendido que no es un plan supletorio que va a resolver la situación de Arrecife para nada, ni el diseño de ciudad de cara a 50 años, resuelve el problema de 4, son los 4 que tienen los grandes bolsas de suelo de Arrecife, que tienen gestionados sus asuntos en ese plan supletorio de la mejor manera, y al final el plan supletorio que estaba diseñándose no tiene ni carece de suelo educativo, carece de mayor suelo sanitario, carece de viales e infraestructuras para poder establecer lo que acabamos de decir, ¿no? Vías preferentes para el transporte público o vías ciclistas. No hay nada de eso en este plan supletorio. Este plan supletorio simplemente, insisto, resuelve el problema de 4 que tienen las bolsas de suelo en Arrecife, y no genera ciudad, no modifica la ciudad ya existente que vemos, no la va a modificar absolutamente nada. Y de la misma manera que con el plan general es el catálogo de bienes patrimoniales, es una cuestión también que está en una gaveta, está en el olvido, ahí se está esperando por el documento ambiental para después elevar a propuestas, y esperemos que salga en esta legislatura, porque es que es otra de las cuestiones que nos preocupa. En lo que tenemos, el avance que tenemos ahora mismo, se protegen 200, si no me equivoco, casi 300 inmuebles, 319 inmuebles, entonces estamos hablando de, yo creo que un despropósito de protección, y ahí volvemos otra vez a ver que no existe en nuestros gobernantes actuales cuál es el diseño que quieren para nuestra ciudad de Arrecife. Entonces, eso son 2 documentos, yo creo que vitales para el desarrollo de nuestra ciudad, para el crecimiento de nuestra ciudad de cara, y pensarlo siempre de cara a 50 o 60 años,
que es como se deben hacer esos documentos, ¿no? Bueno, ciudad, como decíamos, Alfredo, voy cambiando de temas, pero ya sabemos que es poco tiempo y no me quiero olvidar de ninguno de los asuntos, insisto, de actualidad importantes. Hablando de ciudad en su conjunto, evidentemente incluimos a los barrios, por supuesto. Lo cierto es que el grupo, bueno, iba a decir el grupo de gobierno actual, yo creo que todos en su programa electoral llevan a los barrios y los subrayan y los ponen, en fin, en la lista de prioridades, ¿no? Y lo cierto es que continúan diciendo entrevista tras entrevista que se está gestionando y trabajando por y para los barrios de la capital. No sé si tiene esa misma sensación, Alfredo, y en cualquier caso, si me puede comentar un poco lo que ha ocurrido en concreto con este último tema que teníamos, que es con Tinasoria, con ese descontento de los vecinos por ese último proyecto por parte del ayuntamiento. Sí, no sé si recuerda aquellos famosos planes de barrio que sacaban en la época, creo que incluso de Enrique Pérez Parrilla, y son planes de barrios que se han ido visto un diseño de barrios diferentes en la zona de La Vega y demás, ¿no? Entonces, todos los partidos políticos siempre ponemos sobre la mesa que hay que mirar hacia los barrios porque son los que realmente tienen un peso electoral, eso no hay que dudarlo. En cuanto a lo que se está haciendo en los barrios ahora mismo, sí me preocupa, por ejemplo, que no hay nada más. O sea, al margen de lo que ya se venía proyectado, de lo que ya existía proyectado en legislaturas anteriores, no hay nada más de los barrios. O sea, seguimos esperando por los centros de salud de Argana, no sabemos qué pasa con el centro de salud de Argana, el ayuntamiento opta por el silencio, no contesta, no nos dice absolutamente en qué momento está. Y en cuanto a los planes de asfaltado que estamos viendo, hay muchísimas quejas por parte de los vecinos en cuanto a cómo están quedando las zonas, sobre todo los invernales y la accesibilidad del agua a sus viviendas, que están otra de las cuestiones que les preocupa a los vecinos. Y en cuanto al proyecto que me comentaba de Tinasoria, es uno de los otro más de lo mismo, ¿no? Vemos lo que sucede cuando planificas, proyectas o quieres una modificación dentro de un entorno urbano y no cuentas con los vecinos que están alrededor, sino cuando ya no hay tiempo, sino cuando ya vas a presentar el proyecto. O sea, lo ideal es que esas reuniones se hagan previamente. La problemática de Tinasoria, todos sabemos lo que hay, la zona de los geranios, toda esa zona de Tinasoria, antiguamente los geranios, ha habido muchísimas irregularidades urbanísticas que evidentemente el ayuntamiento nunca ha puesto el foco sobre esa zona y ahora mismo en el proyecto quedan muchísimas infraestructuras necesarias de agua, de luz y de saneamiento que quedan dentro de lo que es la zona de viviendas de muchas de las casas de ese barrio. Habrá que ver qué se hace con eso, si se condena y se traslada al exterior de la vía pública en ese proyecto actual. Vemos cómo pierden el 50% de las plazas de aparcamiento, más del 50% de las plazas de aparcamiento en esas zonas desaparecen y va a generar de manera inmediata un problema a los vecinos y vecinas que allí viven y por cercanía a los vecinos que viven en otros barrios cercanos que van a ver cómo su barrio va a estar ocupado de vehículos porque van a tener que aparcar en algún lado. Entonces, sin prever esas cuestiones yo creo que necesarias en el proyecto, pues establecer una bolsa de aparcamiento o determinar por dónde van a transcurrir esos nuevos servicios públicos como agua, luz y saneamiento y cómo van a quedar sus viviendas después de esas intervenciones. Si vamos por el barrio vemos que hay farolas que están integradas dentro de jardines, incluso de terrazas de viviendas que van a tener que ser eliminadas. Entonces vamos a ver cómo quedan esas viviendas en los interiores, si han llegado a acuerdos con esos vecinos, si están contemplados esos gastos dentro de los presupuestos del proyecto y si existe dentro del proyecto pues inversión para nuevas luminarias y nuevas farolas, porque lo que tenía entendido y lo que conozco del proyecto, que es un proyecto que viene desde el 2017, la cuestión del proyecto era reutilizar esas farolas que están actualmente en el barrio. Esperemos que así no sea, que se haya sacado paralelamente a un proyecto para poner nuevas luminarias y que se haya sacado paralelamente al proyecto nuevas infraestructuras dentro de esos viales, porque lo que conocemos del proyecto hasta la fecha que era una actualización de precios con respecto al del 2017, que ya era de 1 millón y pico de euros, lo que se había hecho era una actualización de precios a la actualidad. En este caso yo le pregunto, porque claro, cuando surgen este tipo de cosas, ¿no? O de críticas en este caso en concreto hacia la gestión a los barrios, siempre me gusta preguntar, ¿no? Porque además el Partido Socialista, hay que recordar, ganó las elecciones en la capital, y yo le pregunto, por tanto, usted mismo ha reconocido que el tema de los barrios evidentemente es un gran peso, ¿no? En cuanto al tema electoral. ¿Qué planes tenía el Partido Socialista para los barrios, o en cualquier caso, qué planes tenía
imagino que seguirá poniendo sobre la mesa, Sí. a pesar de que se los acepten o no, ¿no? Una de las cuestiones que pusimos sobre la mesa en campaña y que era vital para Arrecife, creo que era aplicar o ejecutar el plan director de aguas, donde había una inversión en aquel entonces en torno a los 10 millones de euros, que era levantar completamente Arrecife desde Argana hasta el centro de Arrecife para canalizar todas las aguas pluviales y tener una buena red de recogida de aguas de saneamiento. Todo eso está recogido ya en un plan director, no es una propuesta del Partido Socialista. Lo único que sí nos habíamos atrevido a decir en campaña que si gobernábamos teníamos la necesidad de acometer esa obra a principio de legislatura, porque son obras molestas, incómodas para los vecinos, pero que alguien tendrá que ejecutar algún día. Estos años atrás hemos visto como la lluvia ha sido algo testimonial en Lanzarote, dado el cambio climático, y no hemos visto las consecuencias de aguas torrenciales o de lluvias frecuentes en nuestra capital, pero si tuviéramos ver cómo llueve de manera habitual, veríamos que Arrecife, pese a todo el dinero que hemos gastado en fiestas, seguimos teniendo carencias en saneamiento y en recogida de aguas pluviales que no estamos a la orden. Esa es una de las cuestiones que afectaba a los barrios. Y otra de las cuestiones que llevábamos a nuestro programa electoral, entre otras muchas que redundaban en los barrios, era pues el crear una ciudad desde los barrios hasta el puerto y desde el puerto hasta los barrios. Teníamos claro que el frente litoral de Arrecife tendría que tener un frente totalmente despejado y vista al mar, con unas acciones que nosotros llamábamos el Timón Falla de Arrecife, que queríamos llamar nuestro programa electoral, que era, bueno, que comprendía la apertura del charco y demás, pero creciendo hacia arriba, hacia los barrios, con zonas arboladas, buscar espacios de peatonalización, que Arrecife se pudiera caminar desde Argana hasta el Puente de las Bolas sin ningún tipo de complejidad y que ese recorrido se pudiera hacer en 20 minutos máximo, porque teníamos accesibilidad y la ciudad iba creciendo en cara al peatón, ¿no? Y eliminar lo que es el vehículo de la ciudad, dando prioridad al transporte público. Esas eran las cuestiones que teníamos, un diseño de ciudad completamente diferente al que tenemos, que evidentemente mucho tendría que decir en un desarrollo de un plan general, no de un plan supletorio, sino ponernos a trabajar en serio en un plan general que diseñara nuestra ciudad cara a 50 años, adaptando a la norma, a la ley del suelo, evidentemente, y llegando a acuerdos con esos grandes tenedores de suelo de Arrecife, que evidentemente son 4, como siempre digo, pero con los que tendremos que sentarnos y llegar a acuerdos con ellos para poder diseñar nuestra ciudad para el beneficio de la generalidad y de todos los vecinos, no para el beneficio de 4. He dejado, usted lo ha mencionado un poco entre lo que acaba de mencionar, el tema de las fiestas. Me he dejado un poco esa parte para lo último, puesto que yo creo al final que es lo más polémico, digamos, de todo, al menos lo que más ruido, nunca mejor dicho, ha hecho, ¿no?, en esta polémica entre el grupo de gobierno y el Partido Socialista. Las últimas declaraciones que en esta misma mesa, cuando le he preguntado por este asunto al propio alcalde y también al teniente de alcalde sobre todo este asunto del dinero que se destina a las fiestas, me dicen, o las últimas noticias que hemos recibido, es que tienen que ver con un informe que parece que se está desarrollando, se está realizando, según me han comentado, para poder hacer ver que esto realmente tiene beneficios o los beneficios que merecen en las zonas donde se realizan los eventos y las fiestas. Le debo decir que negar con la cabeza, y aprovecho para preguntarle también por el tema de los ruidos, en este caso. Mire, por mucho que usted cuente una mentira, al final no acaba siendo verdad. Será una mentira que aceptaremos todos, pero no será una verdad. Nosotros podemos hacer los informes que queramos para demostrar que la inversión que se hace en fiestas es directamente proporcional a los beneficios que ha desarrollado pues la actividad comercial, los propios vecinos de la zona, etcétera, etcétera. Y es todo lo contrario. Mire, hemos invertido en estas últimas fiestas de San Ginés, que no hemos podido sacar, queríamos sacar nota de prensa, pero estamos en otros asuntos también, hemos estado en torno a los 3 millones de euros en fiestas de San Ginés, las últimas que acabamos de vivir, las últimas fiestas de San Ginés. Pero es que cualquier evento que hagamos, el evento que se hizo hace una semana en la playa, están por encima de los 300.000 euros, festejando el Día de las Playas, por encima de los 300.000 euros de gastos. Creo que nos estamos gastando un dinero que, al margen de que se pueda tener o no, que se quiten de los remanentes, creo que hay prioridades en nuestra ciudad que tienen que tener más en cuenta antes que celebrar fiestas, sobre todo en el centro de Arrecife, que es donde estamos teniendo problemas con muchos de los vecinos. De hecho, los vecinos ya se han asociado, han creado una asociación para emprender acciones en contra del ayuntamiento
por la insalubridad que tiene el vivir en la zona con respecto al descanso y ya solo el acceso a sus viviendas. O sea, tienen muchísimas dificultades. Entonces, por mucho informe que me digan que los beneficios son altos, yo cada semana veo como los comercios en Arrecife no terminan de arrancar. Precisamente estos días estábamos hablando con un negocio de restauración que tenía muy difícil la continuidad, pese a que se hayan hecho ciertas inversiones en Arrecife, pese a que haya eventos cada 15 días. Hay que abrir la puerta del negocio los lunes, los martes y los miércoles, no solamente el sábado y el domingo, o el viernes y el sábado, son los eventos. Entonces es complicado porque después genera una sensación de que lo que estamos teniendo en Arrecife es una discoteca. En Arrecife estamos gestionando un bar, una discoteca, y creemos que con fiestas y con eventos tenemos resuelto todos los problemas de Arrecife. Y como ya bien digo y apunto, los problemas de Arrecife son muchísimos, son demasiados. Carecemos de tanatorio insular, el pabellón de Argana sigue estando como está, pese a que todos los días salen diciendo que lo van a abrir, cuando sacaron la foto lo iban a abrir en noviembre, ya el otro día sacaron una nota de prensa que ya mejor en febrero. Entonces vamos a ver cuándo lo abren y cómo lo abren. Las infraestructuras deportivas en los barrios siguen siendo muy precarias, pese a las inversiones que se han hecho en la legislatura pasada de remodelación de muchas de las infraestructuras deportivas, siguen siendo precarias. Nuestros colegios siguen careciendo de zonas frescas para combatir las olas de calor, y son muchas de las mociones que nos han rechazado en los plenos de manera sistemática, y creemos que son prioritarias. Los auxiliares médicos, aunque sean competencias del Gobierno de Canarias, el Ayuntamiento de Arrecife tiene que levantar la voz ante el Gobierno de Canarias y decirle que necesitamos auxiliares clínicos en nuestros centros escolares, o subvenciones directas a las asociaciones de madres y padres de los colegios para que todos los niños estén en igualdad de condiciones de poder acceder a actividades extraescolares fuera del horario lectivo. Son cuestiones tan necesarias, tan evidentes, que no son capaces de mirar hacia ahí porque están más pensando en el expediente de la próxima fiesta. Y ya no solo el gasto excesivo, sino el daño que está generando a los vecinos que viven en el entorno de la fiesta. Y aquí sí puntualizo también, yo me gustaría llamar la atención de las tramitaciones que se están llevando, cómo se están gestionando las fiestas. Es mucho dinero, y lo más que me preocupa a mí es que cada evento cuenta siempre con algunos reparos de la intervención del ayuntamiento. Entonces hay que tener cuidado, hay que vigilar qué es lo que queremos hacer, cómo lo queremos hacer, y irnos a la fórmula que nos permite la ley de contrato, que es con un contrato mayor para evitar esos reparos constantes que emite la intervención de nuestro ayuntamiento. Nos hemos quedado sin tiempo, Alfredo, pero sí que es cierto que justamente esto ya lo han dicho ustedes en varias ocasiones, han puesto sobre la mesa esas acusaciones, y lo cierto es que el alcalde sigue insistiendo en que si ustedes tienen que ir por vía judicial, que adelante. ¿Por qué no lo han hecho hasta ahora? Muy breve. Bueno, nosotros estamos dando pasos, y bueno, eso no quiere decir ni que hayamos ido ni que no vayamos a ir. O sea, estamos dando pasos, estamos viendo todos los expedientes con una... Nosotros no vamos a la ligera al juzgado como puede hacer el teniente alcalde el señor Echedey Eugenio, porque cree que han faltado su honor, o porque cree que el convenio que se hizo en el 2019 estaba mal y nos llevó a fiscalía. No, mire, yo no vengo a la política a judicializar la política. Yo vengo a velar por los intereses de los dineros públicos que tienen cada uno de los vecinos de Arrecife, que depositan los vecinos de Arrecife en sus impuestos. Y evidentemente, si encontramos irregularidades, estamos analizando una serie de patrón a la hora de contratar las fiestas. Y evidentemente, si vemos que hay indicios, iremos con los siguientes pasos que haya que seguir. Pero eso no quiere decir ni que no vayamos a ir, ni que hayamos ido ya a la justicia. Entonces yo creo que las cosas tienen que ir a su debido tiempo, y hombre, tanto llevar el cántaro a la fuente se acaba rompiendo. Pues bueno, que no se desesperen, que estén tranquilos y que hagan las cosas bien por el bien de todos. Pues nos quedamos con eso, Alfredo. Hay algún que otro tema que se nos ha quedado, como siempre suele pasar por cuestión de tiempo, pero seguiremos hablando en próximas ocasiones. Muchas gracias. Seguramente un placer, Paola. Muchas gracias. Y a todos ustedes, nada, que no se marchen, que enseguida regresamos para completar la jornada de este lunes en compañía de compañeros periodistas, como siempre.